¿A qué suena familiar? Organizaciones que invierten un montón de tiempo y recursos en solucionar el problema equivocado. Es que pasa muchísimo más de lo que parece. Por eso, el primer paso, el de verdad importante, no es salir corriendo a buscar soluciones, sino pararse a pensar y reformular la pregunta. Así nos aseguramos de que estamos apuntando al objetivo correcto. Y es que este es el error más típico, el de manual, el salto directo de la observación a la solución. Vemos un síntoma, algo que no funciona, y ¡zas! Ya estamos pensando en el remedio. Pero claro, este atajo casi siempre nos lleva a parchear los efectos, no a atacar la causa de raíz. El camino bueno, el que funciona, es más sinuoso, sí, pero es que es infinitamente más efectivo. Pasa por un proceso de síntesis, de darle sentido a lo que vemos, para transformar un simple problema en una oportunidad de verdad. Así que en este análisis vamos a recorrer juntos ese camino. Primero, veremos por qué ese salto directo es tan peligroso. Luego nos meteremos de lleno en la síntesis, en cómo pasar del caos a un insight clarísimo. Veremos cómo transformar ese insight en una oportunidad y, para terminar, la joya de la corona, la pregunta clave, el ¿cómo podríamos qué?, para plantear los desafíos de una forma mucho más potente. Venga, vamos al lío. El salto peligroso. Es esa tendencia, casi un instinto, que tenemos todos de buscar respuestas ya, ahora mismo. Pero el design thinking nos obliga a hacer algo que va contra natura, hacer una pausa, introducir un paso intermedio que de verdad lo cambia absolutamente todo. Y ese paso, ese que es tan crucial, es la síntesis y la interpretación. Es decir, antes de empezar a lanzar ideas, el equipo tiene que parar, respirar hondo y dar sentido a toda la información que ha recogido. Entrevistas, observaciones, datos, todo. Se trata de buscar patrones, de conectar los puntos, en vez de reaccionar a trocitos de información sueltos. Y con esto nos metemos de lleno en la fase de síntesis. Aquí es donde convertimos una montaña de datos, que al principio parece un caos, en una comprensión ordenada, estructurada. Pasamos de anécdotas sueltas a patrones que tienen un significado real. El gran tesoro que buscamos en esta fase es el insight. Ojo a la definición, no es un simple dato, es una intuición significativa. Es ese momento eureka, ese ajá, cuando de repente conectas puntos que no tenían nada que ver y ves el problema con otros ojos, desde un ángulo que nadie se esperaba. Es que esta idea es fundamental. Un dato te dice el qué está pasando. El insight te revela el por qué de una manera súper profunda, inesperada. Y al hacerlo, ¡pum!, redefine por completo el desafío que tenemos por delante y nos abre caminos que ni habíamos imaginado. Entonces, ¿qué estamos buscando en este mar de información? Pues patrones de este tipo, necesidades que se repiten, roces o dificultades del día a día, esas tensiones típicas entre departamentos o las expectativas de los usuarios que no se están cumpliendo. Es justo ahí, en esos puntos de dolor, donde se esconden los insights más potentes. Una vez que tenemos un insight que nos ha volado la cabeza, el siguiente paso es usarlo como trampolín. El objetivo no es solo entender mejor el problema, sino que nos revele dónde podemos meter mano para generar un cambio que de verdad importe. Y esto nos lleva a lo que llamamos áreas de oportunidad. Un área de oportunidad no es ya la solución, ¿eh? Es más bien como encontrar tierra fértil, un espacio con un potencial increíble para la innovación. Es, digamos, el puente perfecto que conecta el análisis del problema con la futura lluvia de ideas. Y bueno, ¿cómo cruzamos ese puente? Pues con una herramienta que parece súper simple pero que es potentísima. La pregunta ¿cómo podríamos? O how might we en inglés. La magia de esta pregunta es que nos cambia el chip por completo. Nos saca de esa mentalidad centrada en el problema, que a veces nos bloquea, y nos mete de lleno en un modo oportunidad, un modo optimista y creativo. Básicamente, convierte una queja en un desafío apasionante. Pero, ojo, que no vale cualquier pregunta. Su poder depende mucho de cómo esté construida. Vamos a ver los 4 criterios clave, las reglas de oro para formular un desafío que de verdad, sirva para algo. Primero, la pregunta tiene que centrarse en las personas, en lo que necesitan y sienten. Segundo, y esto es súper importante, no puede llevar la solución escondida dentro. Tercero, tiene que ser lo bastante abierta como para que surjan un montón de ideas. Y cuarto, tiene que encontrar el equilibrio justo, ¿sabes? Ni tan general que no nos sirva para nada, ni tan específica que nos corte las alas. Vamos a verlo con un ejemplo que se entiende perfectamente. La pregunta mala, ¿cómo podríamos crear una app?, ya te está diciendo la solución. Da por hecho que tiene que ser una app y se cierra a todo lo demás. La pregunta buena, en cambio, ¿cómo podríamos mejorar la comunicación?, define el problema y deja un campo de juego enorme para explorar todo tipo de soluciones. Y aquí viene lo más interesante. Un mismo problema puede dar lugar a muchas preguntas distintas. Por ejemplo, si hay roces entre desarrollo y comercial, podríamos empezar por aquí, centrándonos en la comunicación directa entre ellos.
Pero también podríamos darle una vuelta y preguntarnos esto. Fijaos cómo cambia el enfoque. Ya no va solo de que hablen entre ellos, sino de la empatía con el cliente final. Y claro, esto sugiere soluciones completamente diferentes. O podríamos incluso ir un paso más allá y plantearlo en clave de agilidad, de velocidad de respuesta al mercado. Es que esto ilustra a la perfección el poder de la herramienta. Cada pregunta ilumina una parte distinta del problema y abre un universo de soluciones nuevo. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, al poder de reformular. A menudo, el acto más creativo en todo un proceso de innovación no es tener la idea del siglo, sino saber formular la pregunta correcta que hace posible que esa idea aparezca. Hay una cita de Tim Brown, que es uno de los padres del design thinking, que lo clava. Dice que la forma en que describimos el problema condiciona totalmente las soluciones que podemos llegar a imaginar. El marco que elegimos no es neutral, es el que crea el espacio para las ideas. Así que la conclusión es súper clara. Invertir tiempo en darle vueltas a la información y en formular bien el desafío no es perder el tiempo. De hecho, es probablemente el paso más productivo que podemos dar. La calidad de la solución que encontremos al final va a depender sí o sí de la calidad de la pregunta que nos hicimos al principio. Y para terminar, lanzo una reflexión al aire. ¡Qué problema importantísimo! ¡Qué oportunidad increíble! ¿Podría estar pasando por alto una organización, no por falta de talento o de recursos, sino simplemente por no haberse hecho la pregunta correcta? Ahí lo dejo.